Bueno, en los dos anteriores vídeos de campo magnético hemos visto primero el concepto de campo magnético y la carga que penetra en un campo, que se ponía a girar y calculábamos el radio, el tiempo que tarda en dar cada vuelta. Y en el segundo vídeo hemos visto el caso de los cables, campo creado por un cable, por dos cables y fuerza entre dos cables. Por cierto, en la fuerza entre dos cables se me ha olvidado comentar aquí, en este dibujo, mira, aquí hemos calculado la fuerza por unidad de longitud, pero al final se me ha olvidado dibujar la fuerza, porque mira, aquí en este dibujo, en esta expresión vectorial, se ve que L2 en el dibujo va hacia más I, B1 en el dibujo va hacia menos Z. Pues acuérdate de que cuando tienes un producto vectorial, para ver hacia dónde va el producto vectorial, el vector resultante, que es perpendicular a estos dos, tenemos que girar desde el primer vector hacia el segundo. Entonces, en este caso, tenemos que girar desde L2 hacia B1. Mira, habría que girar así. Y si giras así, y eso te imaginas que es un tapón de rosca, pues resulta que el producto vectorial va para acá. Con lo cual la fuerza magnética iría para acá, porque I2 es siempre positivo. Se considera que son cargas positivas que se mueven, aunque sepamos que son electrones, en realidad que van al contrario, pero suponemos que son cargas positivas. Entonces, lo que digo es que en este producto vectorial se ve que la fuerza magnética 2 va a ir para allá. Con lo cual el otro cable atrae a este. De la misma manera, lógicamente, este atrae al otro y tendríamos que dibujar la fuerza magnética sobre el cable 1 realizado por el cable 2. Esta sería fuerza magnética sobre el cable 2 realizado por el 1. Pero bueno. Entonces, lo que conviene que nos aprendamos de memoria que cuando por dos cables las corrientes son en el mismo sentido, se atraen. Si fueran en distintos sentidos, se repelerían. Venga, pues vamos a ver ahora ya lo que nos queda de tema. Flujo magnético, ley de Faraday-Henry y ley de Lenz. Venga, pasamos por aquí. Flujo magnético. Primero vamos a estudiar el concepto de flujo magnético. Borramos la pizarra. ¿Qué es el flujo magnético? O, más concretamente, ¿qué es el flujo magnético a través de una bobina? Pues vamos a dibujar una bobina. Mira, con 4 espiras. Imagínate que coges un cable y le das 4 vueltas así. Eso sería una bobina con 4 espiras. Pues como tiene 4 espiras, N igual a 4 espiras. El flujo magnético es lo siguiente. Mira, imagínate que coges un imán y lo acercas. Pues imagínate que este imán tiene estas líneas de campo. Aquí, así y así. Si te das cuenta, lo que acabo de dibujar es que de las 6 líneas de campo que he dibujado, hay 2 líneas que atraviesan la bobina. Pues ese sería el flujo magnético. 2. Porque el flujo magnético representa el número de líneas de campo, que atraviesan una bobina o una espira. Pues a esto se le llama flujo de campo magnético. ¿Y cómo se calcula el flujo del campo magnético? Pues es simplemente el número de espiras por el producto escalar del vector campo por el vector superficie. ¿Qué es cada cosa? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Mira, imagínate que tienes un campo magnético uniforme. Acuérdate de que en el primer vídeo te dije que si tenías aquí un imán y aquí otro así, sur y norte, pues este campo que hay aquí entre los dos imanes es un campo uniforme. Pues vamos a imaginar que aquí en este campo uniforme metemos la bobina, es decir, tenemos un campo uniforme y una bobina así. Imagínate una bobina así, como de perfil. Bueno, pues el campo, en este caso, lo acabo de dibujar hacia la derecha. Pero si dibujo una bobina así, como perpendicular a estas líneas de campo, el vector superficie de esta bobina, ese vector superficie, es un vector perpendicular a la superficie, con lo cual, en este caso que acabo de dibujar, el ángulo entre B y S sería 0. ¿Lo ves? O sea, este vector superficie es un vector perpendicular a esta superficie. Si lo ves así en perspectiva,
¿Ves? El ángulo, este ángulo de aquí, este ángulo así, sería 90 grados, porque el vector superficie es perpendicular a la superficie de la bobina. Bueno, pues en este caso, ¿cuál sería el producto escalar? Lo pongo arriba. Si hay 4, imagínate que hay 4 espiras, como he dicho antes, pues la n valdría 4. B por S, si te acuerdas del producto escalar, de cómo se hacía, era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Con lo cual sería 4 por el campo, vale, pues imagínate que el campo es de 8 teslas, pues aquí ponemos un 8 en el campo. La superficie, imagínate que esta superficie es de 0,5 metros cuadrados, pues ponemos 0,5 por el coseno de 0, que es 1. Bueno, pues en este caso, ¿cuál sería el flujo magnético? Pues sería 4 por 0,5 son 2, 2 por 8, 16. Pues mira, 16. Y las unidades son, el campo es en teslas y la superficie en metros cuadrados serían 16 teslas por metro cuadrado. Eso te puedes imaginar, pues que son 16 líneas de campo las que atraviesan en este caso. Imagínate que aquí dibujo 16, pues más o menos representaría eso, no exactamente, pero más o menos. Esto representa como el número de líneas de campo que atraviesan la bobina, que pasan por dentro de la superficie de la bobina. Este es el concepto de flujo magnético. ¿Que no hay campo? Pues el flujo sería cero, porque no hay ninguna línea que atraviesa la superficie de la bobina. Vamos a ver este ejemplo. Dice, calcula el flujo magnético, es decir, te piden el flujo magnético, phi m, creado por un campo de 8 I teslas. Está ahí quiere decir que está dirigido en el eje X, es decir, tenemos un campo magnético que va para allá, hacia el eje X. Porque ese I es, cuando tú te pones los tres ejes, X, Y, Z, esa I es el vector unitario I que va en el eje X. Entonces, si te ponen I es porque va en el eje X. A través de una bobina circular de 10 espiras colocada con su eje paralelo al campo. Bueno, pues lo que te acabo de dibujar antes. Imagínate así la bobina así como en perspectiva y su vector superficie también vendría para acá. Este sería el vector superficie de la bobina. Y te dice que la bobina tiene 10 espiras. Bueno, pues aquí tendrías que dibujar 10 espiras, es decir, n vale 10. El campo vale 8 teslas. El vector superficie, como el radio es 30 centímetros, ¿cuánto valdría el vector superficie? Pues es la superficie de una bobina circular. Luego es un círculo. La superficie de un círculo, si te acuerdas, es pi por r al cuadrado. Con lo cual sería pi por radio 30 centímetros, pues por 0,30 al cuadrado. Y esto da pues lo que dé. Bueno, pi por 0,30 al cuadrado, venga, lo hago en un momento. Sería pi por 0,30 al cuadrado. Esto da 0,283 metros cuadrados. Con lo cual ahora hallar el flujo magnético pues es fácil, porque sería n, lo tenemos por aquí, lo he puesto por aquí en la pizarra, a ver, te lo enseño. Aquí lo tenemos, aquí, esto de aquí. N por B y por S, producto escalar, entonces al final lo mejor es aprenderte NBS coseno de phi, NBS coseno de phi. Entonces lo ponemos aquí, NBS por el coseno de phi. Si te aprendes esto, mejor, no tienes ni que estar haciendo el producto escalar. Pues esto entonces sería N, 10 espiras que tiene la bobina. El campo magnético, 8 teslas. La superficie la hemos calculado, 0,283 metros cuadrados. Por el coseno del ángulo, pero en este dibujo, tal como nos enuncia en este problema, en este dibujo ves que el ángulo entre B, que es esto de aquí, y S, que es el vector superficie, es 0. El coseno de 0 vale 1. Con lo cual, el flujo magnético en este caso daría 22,64 teslas por metro cuadrado. Acuérdate de las unidades, porque si te das cuenta, N no tiene unidades. B, teslas. Superficie en metros cuadrados. Pues ya está, teslas por metro cuadrado. Si quieres llamarlo de una forma más elegante, pues puedes poner 22,64 Weberes. Porque al tesla por metro cuadrado se le llama Weber, en honor a algún científico que puedes mirar en la Wikipedia para saber quién era. Venga, ley de Faraday-Henry. La ley de Faraday-Henry lo que dice, te lo cuento en la pizarra, es que si el flujo magnético a través de la superficie de una bobina varía, entonces se produce una corriente, se induce una corriente en la bobina. Mira, te lo explico. Imagínate que tienes una bobina y un imán al lado. El imán te crea unas líneas de campo. Vale. Bueno, pues si el imán lo dejas quieto, no se produce corriente. En el cable este de aquí, en esta bobina o en esta espira, no se produce corriente. Ahí los electrones siguen parados. ¿Por qué? Porque el flujo magnético no variaría. Mira, el flujo magnético en este dibujo es 2, ¿ves? Una línea y otra línea, 2.
Si tú no mueves el imán ni mueves la bobina, siempre va a ser el flujo magnético 2. Y como no va a variar, pues no se induce corriente. Pero ahora imagínate que acercas el imán cada vez más. Al acercarlo, imagínate ahora la bobina y el imán más cerca, norte y sur. Y ahora al acercarlo ya hay 4 líneas de campo que atraviesan la bobina, 4. Como ves, el flujo magnético ha pasado de valer 2 a valer 4. Pues entonces ha variado. Bueno, pues mientras ha ido variando el flujo magnético, se ha inducido aquí una corriente, es decir, por aquí se mueven los electrones. Si lo tocas te puede dar calambre. Bueno, no, pero si es una corriente muy grande sí, pero en este caso con un imán que muevas al lado de un cable no te va a dar calambre. Pero ya digo, mientras el imán se mueve, varía el flujo magnético a través de la bobina y durante ese tiempo se induce una corriente. Imagínate que ahora se queda otra vez el imán parado, no variaría el flujo magnético, no variaría el número de líneas de campo que atraviesan la bobina y no se induciría corriente. Pues eso es lo que dice la ley de Faraday-Henry, que la podemos expresar matemáticamente de esta manera, mira. Epsilon es igual a menos phi m'. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que si el flujo magnético a través de una bobina varía, por ejemplo, cuando mueves el imán, que va variando el número de líneas de campo que lo atraviesa, entonces su derivada, la derivada phi m', es distinta de 0. Y por lo tanto, epsilon, que es igual simplemente a la derivada del flujo magnético cambiado de signo, es distinta de 0. Es decir, epsilon es igual a un número. ¿Y qué es epsilon? Pues epsilon son los voltios, el voltaje. Se llama fuerza electromotriz inducida, también se escribe así, FEM. Esto es la epsilon. Y estos son voltios. Entonces, repito, si el flujo magnético varía a través de la bobina, entonces su derivada no es 0 y por lo tanto epsilon es distinta de 0. Es decir, epsilon es igual a un número de voltios. Es decir, epsilon no es 0, sino que son unos voltios. Es decir, se induce una corriente en la bobina. Ya esto de aquí se le llama ley de Faraday-Henry. Vale. Pues si nos vamos aquí, vamos a aplicar la ley de Faraday-Henry a resolver 1, 2 y 3 problemas. Luego la ley de Lenz y con esto acabamos. Venga. Vamos a empezar con el primer problema de la ley de Faraday-Henry. Yo creo que es bastante sencillo. Dice, una bobina circular de 10 espiras y radio 30 centímetros está colocada con su eje paralelo a un campo magnético de tal y teslas. Esto quiere decir, lo de la I, quiere decir que el campo va a ir para allá. El campo magnético va a ir para allá. Y si el eje de la bobina es paralelo al campo magnético, el eje de la bobina pues sería este, por ejemplo, así el eje de la bobina, y la bobina la colocamos, la bobina la colocamos así, en perspectiva lo tienes que ver, ¿ves? Con su eje paralelo al campo quiere decir que la bobina en realidad está perpendicular al campo. Con lo cual, el vector superficie de la bobina, este vector superficie de la bobina, que ya digo que es un vector perpendicular a la bobina, pues sería paralelo al campo. Con lo cual, el ángulo que forman en este caso es 0. Vamos a calcular el flujo magnético a través de esa bobina. Acuérdate, era NBS por el coseno del ángulo. Apréndete eso como flujo magnético. Vamos a sustituir los datos. Flujo magnético N son 10 espiras. 10. Campo magnético te lo dan aquí. Es una expresión en función del tiempo. Pues vale. Date cuenta, no copio lo del vector porque estoy poniendo el módulo. Esta vez de aquí ya es el módulo del campo. La superficie, pues como es una espira circular es pi por r al cuadrado. ¿Y cuánto vale la r? ¿Dónde está? Aquí. 30 centímetros. Vale, esto que acabo de dibujar aquí es la superficie de la espira. Por el coseno del ángulo, que como es 0, pues esto vale 1. Si tú te haces esta cuenta ahora, haces 10 por pi por 0,30, pues esto te da... Vamos a ver... Pues te da 2,83 por, lógicamente, 2t menos 3t cuadrado. Vale, este sería el flujo magnético.
Como tenemos que hacer la derivada, derivamos 2,83, ahora derivamos el paréntesis. La derivada de 2t es 2 y la derivada de 3t cuadrado, 6t. Y ahora la epsilon sería menos esto, es lo que dice la ley de Faraday-Henry, que le cambies el signo y ya tienes la epsilon, es decir, los voltios. Estos serían voltios, pero claro, serían voltios en cualquier instante t. Esto sería epsilon de t. Eso es una t. Lo que pasa es que aquí te dicen la fuerza electromotriz inducida a los 5 segundos. Bueno, pues hallamos epsilon de 5, venga, lo pongo aquí. Mira, epsilon de 5, que como te puedes imaginar, pues lo hacemos igual, solo que sustituyendo la t por 5. Haces esta cuenta y te da 79,2 voltios. Ya está. Eso quiere decir que al variar este campo magnético a través de esta superficie de aquí de la bobina, o de una bobina de 10 espiras, pues se ha inducido una corriente eléctrica de 79,2 voltios. Y esto es lo que dice la ley de Faraday-Henry. Venga, otro ejemplo, este de aquí. Tenemos una bobina circular de 10 espiras y radio 30 centímetros, que está colocada con su eje paralelo, bueno, igual que antes en realidad, o sea, el dibujo sería el mismo. Mira, el que hemos hecho aquí, este dibujo vale, lo hago rápidamente. Tenemos aquí el vector superficie de la bobina y el campo magnético B que va para allá, el campo magnético. Y ahora te dice, claro, esta sería la situación A, porque es que luego te dice que esta bobina da un cuarto de vuelta. Bueno, pues si da un cuarto de vuelta, el campo magnético seguirá estando para acá, pero la bobina, en vez de estar así de refilón, estaría ya mirándonos a nosotros. Es decir, el vector superficie iría hacia nosotros. Como no lo puedo dibujar hacia nosotros, lo dibujo así un poquito en perspectiva. Y si te das cuenta, este ángulo de aquí sería de 90 grados. El ángulo entre el vector superficie, que ahora viene para acá porque la bobina ha dado media vuelta. No, media vuelta no, un cuarto de vuelta. Y el campo magnético va para acá, pues ha dado en realidad un giro de 90 grados. Bueno, pues resulta que para calcular la fuerza electromotriz media, te tienes que aprender la fórmula de la fuerza electromotriz media. En una cuestión o problema donde te pongan calcula la fuerza electromotriz media, te tienes que saber esto, mira. Vaya. Me doy para atrás. La fuerza electromotriz media, es decir, los voltios, es igual a menos, lo pongo aquí, bueno, sí, menos el flujo final, menos el flujo inicial, partido por incremento de tiempo. Vamos a calcular, bueno, el menos, lo pongo ahí mejor. ¿Cuánto ha tardado en dar la media vuelta? No, el cuarto de vuelta, 2 segundos. Y ahora tenemos que calcular el flujo final y el flujo inicial. Bueno, pues inicialmente el flujo inicial, que es de esta situación de aquí, espera, voy a cambiar de color, que si no se lía mucho. Esta es la situación A, situación inicial, ¿vale? Y esta sería la situación B. Situación B. No confundas esta vez con el campo magnético B. Bueno, pues en la situación inicial A, el flujo magnético que era, te recuerdo que era NBS por el coseno del ángulo, pues N, 10 espiras. Campo magnético, ¿dónde está? 8 teslas, míralo, 8 teslas. Superficie, pi por 0,30 al cuadrado. Y el coseno, ¿cuál es el ángulo que forman aquí el vector superficie y el vector campo? Pues sería 0 en este caso. Vale, pues haces esa cuenta y eso te da 22,6 teslas por metro cuadrado. Vamos a hallar ahora el flujo final. La situación B, que es la situación final, es esta. Fíjate que aquí prácticamente todo es igual, es 10 por 8 por pi por 0,30 al cuadrado, pero lo que cambia es el ángulo, porque en este caso el ángulo es este de aquí de 90 grados. Bueno, pues como el coseno de 90 es 0, pues esto te da 0 teslas por metro cuadrado. Pues metemos estos dos datos arriba, 0 y 22,6, y esto al final te da 11,3 voltios. Pues ya está, ya tienes los voltios que se inducen en la bobina mientras, bueno, la fuerza electromotriz media cuando se ha girado un cuarto de vuelta. Y por último, en la ley de Faraday-Henry tenemos aquí otro ejemplo. Este es un poco más raro, bueno, más raro, a ver, te lo explico. Dice que la bobina gira a razón de 60 vueltas cada segundo. Es decir, que tú tienes en un campo magnético, así, este es el campo magnético B, pues la bobina esta en realidad está girando en torno a un eje. Imagínate que esto está así
y esto se pone a dar vueltas, ¿ves? De modo... Uf, qué dibujo más malo. Voy a darle un poco para atrás y lo dibujo bien. A ver. Tengo el campo magnético para acá. Vale. Y ahora tengo por aquí dentro del campo magnético una bobina en la que te dibujas un eje imaginario, o bueno, un eje al que está pegado la bobina, y la bobina gira así. Ahora se ve mejor, ¿ves? Giras a través de ahí de ese eje y la bobina se pone a dar vueltas. Con lo cual, si te das cuenta, el vector superficie, pues imagínate que el vector superficie de la bobina al principio va para acá, pero claro, si la bobina va girando, ese vector superficie luego se coloca para acá, para acá, para acá, en fin, forma un cierto ángulo phi en general. El vector superficie forma un cierto ángulo phi en general con el campo magnético. Y si te acuerdas un poquito de movimiento circular, ese phi va variando, es un movimiento circular, con lo cual, como phi, el ángulo que va variando es igual a la velocidad angular por el tiempo, ¿te suena del movimiento circular? Si no te suena, te lo aprendes así, acuérdate. Esto era el espacio angular recorrido. Angular. Esta era la velocidad angular. Y este, lógicamente, es el tiempo que va pasando. Bueno, pues si cogemos el flujo magnético, que era igual a nbs coseno de phi, en este caso de la bobina que gira, lo que hacemos es sustituir la phi por omega t, que lo tenemos aquí. Entonces tenemos nbs coseno de omega t. Vamos a sustituir los datos. La n vale 10 porque son 10 espiras. El campo magnético vale 8 porque te lo dicen. La superficie era 0, digo pi por 0,30 al cuadrado. Y ahora era por el coseno de omega t. La t es una variable, pero la omega no. La omega es la velocidad angular. Y si te acuerdas, la velocidad angular, mira, la tienes aquí, 60 vueltas cada segundo. Pues vamos a pasarla al sistema internacional. Mira, 60 vueltas. Esto te acordarás porque lo has estudiado en primero de bachillerato. 60 vueltas partido por segundo. Y ahora, como una vuelta, esto es factores de conversión, como una vuelta son 2 pi radianes, si te acuerdas. Una vuelta son 2 pi radianes, de toda la vida. Pues esto lo calculas y te das 60 por 2, 120 pi radianes partido por segundo. Vale, pues esta es la velocidad angular que tienes que meter aquí. Uf, la pongo con otro color porque si no se va a confundir. Vamos a ver. Ahora, 120 pi. Es decir, tenemos que el flujo magnético es igual a 10 por 8 por pi por 0,30 al cuadrado por coseno de 120 pi t. Vale, pues acuérdate de la ley de Faraday-Henry que dice que para hallar los voltios, la fuerza electromotriz, tienes que derivar. Pues venga, derivamos. Fíjeme, prima. Al derivar, acuérdate de que los números se ponen igual, ¿eh? Y ahora, la derivada del coseno es el menos seno. Menos seno, el menos lo pongo adelante para que no me estorbe. Menos seno de 120 pi t por la derivada de lo de dentro. Esto es lo de dentro. Bueno, pues la derivada de eso es 120 pi. La derivada de 120 pi t es 120 pi. Bueno, y ya la fuerza electromotriz sería simplemente esto, pero sin el signo menos. Con lo cual sería 10 por 8 por pi por 0,30 al cuadrado por 120 pi por el seno de 120 pi t. Vale, esto sería la fuerza electromotriz en cualquier instante t, pero claro, es que te dicen a los 2 segundos. Bueno, pues nada, ya simplemente sustituyes la fuerza electromotriz a los 2 segundos. Pones aquí un 2, donde está aquí la t, pones un 2 y ya te pongo el resultado para no alargar más el vídeo. Y resulta que esto te da 0 voltios, es decir, que a los 2 segundos justo no había corriente. Te preguntan también el tipo de corriente producida. Pues si te das cuenta, conforme va girando la bobina, el flujo va aumentando, disminuyendo, pasa por 0, luego va aumentando, va disminuyendo, porque claro, por ejemplo, cuando la bobina está así totalmente en el plano del papel, aquí el flujo no atraviesa la bobina, aquí el flujo sería 0, pero claro, luego conforme se va torciendo, va girando la bobina, pues ya va aumentando el flujo, va disminuyendo, en fin. Al final tienes una corriente alterna, porque el flujo aumenta, disminuye y eso va haciendo que el sentido de la corriente vaya cambiando. Y hablando del sentido de la corriente, nos queda ya solo por dar, llevamos 24 minutos de vídeo, hay que acabarlo ya. El cable conductor, dice, considera el cable conductor de la figura. Ah, bueno, te dibujo el cable porque no está por aquí. A ver. Y dice que si, mira, te lo cuento. Por aquí, por este cable va una corriente. Vale, por aquí va una corriente de intensidad I.
Y resulta que por aquí, esta espira, esto es un cable, ¿eh? Un cable ahí rectangular, una espira, un cable de cobre, imagínate, que se va para allá y este se va para acá. Y te dicen que si en esas dos espiras se induce corriente o no. Bueno, pues según la ley de Faraday-Henry, tú ya sabes que se inducirá corriente si varía el flujo. En esta espira de aquí, fíjate que no varía el flujo, porque recuerda, este cable crea a su alrededor un campo magnético, que lo voy a dibujar de otro color, para que se vea mejor. Mira, este cable crea un campo magnético a su alrededor. Estas son las líneas de campo. Si te das cuenta, esta bobina, esta espira de aquí, conforme se vaya moviendo, no le va a afectar el cambio de posición, porque el flujo siempre va a ser el mismo. Imagínate, por aquí, imagínate que el campo creado por este cable lo represento con puntitos. Vale, imagínate, lo atraviesan 8 puntitos. Pues conforme se vaya moviendo para arriba, como por aquí va a haber más puntitos, vale, abarcará estos dos, pero es que se dejará estos dos, con lo cual el flujo magnético, aquí el flujo magnético a través de esta espira será constante, con lo cual su derivada será 0, con lo cual 0 voltios. ¿Por qué? Pues por la ley de Faraday-Henry. No se inducirá corriente porque no varía el flujo magnético. Sin embargo, en esta de aquí, al alejarse ves que va variando el flujo magnético porque cada vez se aleja del campo, luego las líneas de campo van siendo cada vez menos, con lo cual aquí el flujo magnético sí varía, con lo cual la derivada del flujo magnético va a ser distinta de 0 y por lo tanto va a haber pues no sé cuántos voltios. No sé cuántos voltios, pero no 0. Entonces en este caso sí se induce corriente, es decir, en este caso no se induce corriente porque no varía el flujo magnético. En este caso de aquí sí se induce corriente porque sí varía el flujo magnético.